Centro de Estudios Simón Bolívar. Coloquio Internacional Bolívar y San Martín, Bicentenario de la Entrevista de Guayaquil. Los días 26 y 27 de julio se reunirán en Caracas historiadores y especialistas en la materia para debatir y reflexionar sobre la importancia de la unión de nuestros pueblos en la lucha por la independencia. Busca más información en la página memoriasdiario.com y visita nuestras redes sociales. Panelista Julio Fernández Baraybar de la República Hermana de Argentina. Julio Fernández es periodista, escritor, guionista, cinematográfico y político. Estudió Derecho en la Universidad Católica Argentina e Historia y Lenguas Nórdicas en la Universidad de Estocolmo. Es coordinador del Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina. Fue miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Manuel Dorrego y asesor de la Secretaría de Cultura de la Nación y su director de la Casa Nacional del Bicentenario. Dirigió La Ceniza y la Brasa, un audiovisual sobre la vida y la obra de Arturo Jauretche. Es autor de Un Solo Impulso Americano, El Mercosur de Perón y Crónicas de la Integración Continental. Recibimos con un fuerte aplauso para escuchar la ponencia El abrazo de los libertadores vuelve a unir a los suramericanos. Bienvenido nuestro invitado Julio Fernández Baraybar. Gracias, muchísimas gracias a todos, a quienes están aquí presentes, a quienes han organizado este magnífico simposio, este encuentro maravilloso que no solo ha tenido lugar en este extraordinario y espléndido teatro, sino que ha continuado en el hotel, en las mesas, en las conversaciones. Hemos logrado conocer a viejos amigos que aún no habíamos conocido en estas jornadas. Y quiero agradecer particularmente al Centro de Estudios Simón Bolívar por esta gentil y generosa invitación. Gracias. Como han dicho muchos de quienes me han antecedido en el uso de la palabra, uno venía con una cosa para decir y la vida, esas cosas, quién sabe lo que, como dice un viejo tango, han hecho que cambiemos un poco nuestro itinerario, porque para no repetir justamente aquellas cosas que se han reiterado, se han dicho y se han consolidado en estas reuniones. El compañero Sergio Guerra, por ejemplo, y la exposición magnífica de Sergio Rodríguez Gelfenstein, dieron los elementos necesarios, los elementos históricos, bibliográficos, necesarios para comprender claramente la naturaleza y lo que ocurrió en Guayaquil en aquellas dos jornadas, y se refirieron ambos al tratamiento que la historia de corte liberal ha tenido sobre esta reunión y sobre todo sobre la figura de Simón Bolívar. En nuestro caso, en el caso de la Argentina, yo quería describir brevemente cuáles eran no solo las corrientes políticas que nutrieron esta visión liberal de la historia argentina, sino los intereses económicos, los sectores sociales que se expresaban a través de ello. Desde el 25 de mayo de 1810, que es cuando se produce nuestro primer grito de libertad, y creamos un gobierno provisorio, autónomo y distinto al del virrey enviado por España,
Desde ese 25 de mayo de 1810 aparecen en el seno de la revolución dos claras tendencias, que no difieren tanto por su concepción política general, sino que difieren por los intereses que representan. Hay un sector de la burguesía comercial portuaria de Buenos Aires. No se olviden que nos llaman porteños por el puerto. Esa burguesía comercial porteña nació, en primer lugar, como contrabandista, estafando a la corona y tratando de establecer vínculos directos con los comerciantes ingleses. Y en segundo lugar, nació despreocupada del conjunto del hinterland territorial que rodeaba al puerto y que se extendía desde el Río de la Plata hasta el Alto Perú. Ese enorme, ese gigantesco territorio le era absolutamente indiferente. No le interesaba. Imagínense entonces si le podía interesar la integración de ese Alto Perú, del Chile, del Perú, de la Gran Colombia, etcétera, en una sola nación. Solo le interesaba proteger los intereses de esa barrosa y pequeña Singapur que consideraban el núcleo mismo de su riqueza y de su situación de privilegio. Es esa burguesía comercial porteña cuya expresión característica en los primeros 20 años de la Revolución fue Bernardino Rivadavia, un hombre con los estilos y las modas incluso en su vestimenta del siglo XVIII, casado con la hija de un virrey, del virrey del Pino, uno de los últimos virreyes del Río de la Plata, que conspiró permanentemente contra el deseo y la voluntad de San Martín de independizar estos territorios y de integrarse a una gran nación latinoamericana. Bernardino Rivadavia obliga a San Martín a irse de la ciudad de Buenos Aires y lo manda al Ejército del Norte en Tucumán y Salta, donde San Martín toma conciencia, ve que no es por ese lado el camino para llegar al Perú y dar la batalla contra el virreinato del Perú. Es en ese fracasada conducción del Ejército del Norte de San Martín elucubra la idea de llegar a Chile, en primer lugar, cruzando los Andes, y desde ahí, vía marítima, intentar el abordaje del Perú. Pero de toda esta empresa gigantesca que San Martín propone a Buenos Aires se la concede miserablemente, lo financia a cuentagotas, le niega apoyo de hombres, armas y sobre todo dinero, a punto tal que gran parte del ejército de los Andes, creado en lo que nosotros llamamos las provincias de Cuyo, Mendoza, San Juan y San Luis, sobre la cordillera de los Andes, se hace con la expropiación que hace José de San Martín de las joyas de las señoras patricias de esas provincias, a las que la historia liberal disfrazó como una generosa entrega de sus joyas para financiar el Ejército de los Andes. No fue una generosa entrega de sus joyas y sus riquezas, sino que fue una expropiación formal del gobernador militar de las provincias de Cuyo, que obligó a esas familias a entregar parte de sus riquezas para la financiación del Ejército Libertador. Este San Martín, que como ustedes ven por lo que se ha dicho en este recinto y por lo que acabo de contar, tenía que ser de alguna manera disfrazado, diluido, puesto en lavandina,
por la historiografía liberal, porque el mero relato de estos acontecimientos ponía a nuestro principal héroe patrio como un revolucionario. Y esa es la tarea que realiza quien quizás sea el genio maligno más importante de la historia política argentina, que es Bartolomé Mitre. Bartolomé Mitre era un miserable al que solamente le interesaba la ciudad de Buenos Aires, le interesaba ese pequeño sector de viejos contrabandistas, enriquecidos con el comercio con Inglaterra, que consideraba al interior, lo que llamamos al interior del país, a las provincias del país, como un mero mercado consumidor de los productos que esta burguesía importaba vía el puerto de Buenos Aires, en unas condiciones tales que los ingresos de ese puerto de Buenos Aires, que eran la entrada y salida de todos los productos de todo el país, era monopolio de la burguesía comercial porteña. Y todas las guerras civiles del siglo XIX tenían como fundamento y objetivo sacarle a la burguesía comercial porteña el monopolio de la renta aduanera para poder distribuirla en todo el país. Mitre asoló las provincias del interior, asesinó gobernadores y caudillos gauchos de las provincias de Catamarca, de La Rioja, de Córdoba, de Salta, y estableció lo que algunos historiadores, como Jorge Abelardo Ramos, llaman la dictadura de Mitre. Ese hombre, que sin duda algún talento tenía, aunque al servicio de fuerzas muy nocivas al país y a América Latina, ese hombre escribió la vida oficial de José de San Martín. Y José de San Martín se convirtió en la pluma de Mitre en una especie de tonto, bueno, desinteresado, que no le gustaba la política porque la política era una cosa muy falaz y sucia, y que se vio arrasado por la verborragia, el impulso, el entusiasmo y cierto despotismo de un tipo que venía del Caribe, que lo que básicamente le gustaba era bailar. Esa es la visión que durante 50 años se impuso en las escuelas y universidades de la Argentina sobre San Martín, sobre Bolívar y obviamente sobre el encuentro entre San Martín y Bolívar en Guayaquil. Esa burguesía comercial porteña no ha desaparecido. Su continuidad directa son los intereses financieros radicados en la ciudad de Buenos Aires, las grandes empresas imperialistas, los grandes exportadores de nuestras commodities agrarias, que son la base social de lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. Mauricio Macri y su pandilla no son sino una continuidad política, filosófica y social de Bartolomé Mitre. De modo tal que las ideas de integración latinoamericana que surgieron y que se conversaron en Guayaquil fueron veladas para varias generaciones argentinas. A partir de la batalla de Ayacucho, comienza a desdibujarse esa idea de que integrábamos un proyecto de una gran nación, como tan lindo reza el himno nacional venezolano. Comienza a diluirse, se pierde el sentido de esa comunidad de intereses, de valores,
que era y que es Suramérica, a punto tal que los intelectuales que redescubren esta comunidad que somos nosotros, como por ejemplo Rufino Blanco Fombona o Manuel Ugarte, no lo hacen en América Latina, lo hacen en París. En París se dan cuenta, a donde van a estudiar y a conocer, en París se dan cuenta que no hay diferencias entre un venezolano y un argentino, que no hay diferencias entre un argentino, un chileno y un mexicano. Y sobre el fin del siglo aparece esta corriente de pensamiento latinoamericanista que intenta volver a aquellos principios y propuestas formulados en Guayaquil. Pero yo quiero traer, así como el compañero Maldonado trajo a la reunión la figura y la acción de Lázaro Cárdenas, o el compañero Semén trajo la figura y la actividad del general Torrijos, yo quiero traer a esta asamblea la figura, la personalidad y la obra del general Juan Domingo Perón. A mitad del siglo XX, en 1951, Perón formula por primera vez, en cierto sentido, en la historia de las relaciones latinoamericanas, una especie de propuesta clave para ver de qué manera se pueden generar fuerzas centrípetas que consoliden y armen alguna forma de integración continental. Dice Perón básicamente en aquel famoso discurso ante el Estado Mayor del Ejército en noviembre de 1951. Los dos países de mayor territorio, de mayor población, de mayor niveles de producción y de industrialización, decía Perón, son Argentina y Brasil. ¿Qué pasaba? Brasil había estado ajeno a toda esa conversación suramericanista del siglo XIX. Brasil era una especie de país europeo implantado en nuestro continente. Había un emperador que era un emperador europeo, cuyos intereses estaban vinculados a la relación de fuerzas de las potencias europeas, no de América Latina. Entonces, no había contactos entre las fuerzas independentistas y unificadoras del mundo hispanohablante con el gigante lusoparlante. Perón dice, si la Argentina, que en ese momento nos va bien, estamos creciendo, tenemos industria, fabricamos aviones, etc., y Brasil establecen una vinculación estratégica, genera un polo de atracción, un polo de fuerzas capaz de atraer al conjunto de los países de la región y establecer esa integración suramericana por la que en ese momento comienza claramente a bregar. Y llama a ese proyecto el nuevo ABC, Argentina, Brasil, Chile. Obviamente las respuestas de las oligarquías, tanto brasileña como chilena, fue caracterizar el proyecto y la propuesta de Perón como imperialista. A punto tal que en un viaje histórico que realiza Perón a Santiago de Chile, en aquellos años los presidentes no viajaban como ahora, que se conocen, toman el té y charlan y le preguntan por los chicos, cómo está la familia, etc. Se veían, en el mejor de los casos, una vez en todo el periodo presidencial. Viaja Perón a encontrarse con Ibáñez del Campo, el presidente chileno, a quien le ha propuesto esto,
Y un periodista, una periodista en realidad, le pregunta, de alguna manera desfachatada, le pregunta, ¿es cierto, general Perón, que lo que ustedes quieren es dominar, ¿cómo le dice? Anexar Chile? Porque a esa política la llamaban Anschluss, usando una palabra alemana por el contenido ideológico que una palabra alemana tiene, en aquella época, sobre todo en 1951. ¿Es cierto que ustedes quieren anexar Chile? Y Perón, con ese también desparpajo que lo caracterizaba, le dice, pero no, señorita, si Chile quiere anexar Argentina, yo firmo igual. Yo quiero la integración de nuestros países y la creación de una gran nación continental. Ese proyecto fracasa, es decir, fracasa porque Perón cae, Getúlio Vargas, a quien también me gustaría mencionar claramente como una de las grandes figuras de nuestra historia política continental del siglo XX, también es derrocado y se suicida, es decir, Getúlio Vargas tiene un final a toda orquesta, un final de ópera. Ese proyecto fracasa, las oligarquías vuelven nuevamente a ocupar el centro del poder político en cada uno de sus países y no pasa más nada. Pero fíjense ustedes esto, cuando Hugo Chávez plantea lo que yo creo es una de las grandes propuestas, la osadía de la propuesta, es que Hugo Chávez propone, y le propone a los venezolanos, dejen de mirar hacia el norte. Estoy hablando de una Venezuela que ustedes conocen mucho mejor que yo y no tengo necesidad de explicar, con gente que tenía departamento en Miami. Dejen de mirar al norte, den vuelta la cabeza y miren hacia el sur y vean el gigantesco territorio que hay a nuestras espaldas. Y lanza su gran proyecto bolivariano. ¿Pero qué pasa? Todos los países hispanohablantes saben quién es Bolívar. Pero Brasil no sabe quién es Bolívar. El pueblo brasileño no tiene la menor idea de quién es Bolívar, no forma parte de su enseñanza escolar, no forma parte de su tradición histórica. Entonces, ¿qué hace? Con esa desfachatez que lo caracterizaba y que lo hermana en ese aspecto a Juan Domingo Perón, pone un par de millones de dólares en la Escola do Samba Santa Isabel, para que en el carnaval, la Escola de Samba Santa Isabel ponga una gigantesca estatua de papier-mâché de Simón Bolívar, a efectos de que el conjunto del pueblo brasileño conozca a este hombre, a su política, a su proyecto y a su gigantesca figura. Es de una osadía extraordinaria, es decir, a ninguna agencia de publicidad se le hubiera ocurrido una cosa así. Y lo mete a Bolívar en la realidad brasileña 200 años después, con la que nunca tuvo nada que ver, más que su amistad y colaboración con Abreu de Lima, uno de los hombres y guerreros del Ejército Libertador. Esto es, creo yo, una de las grandes actualizaciones del legado de Guayaquil. Hoy, sin duda, y en los primeros años del siglo XX, los primeros 15 años del siglo XX, los latinoamericanos avanzamos en nuestra integración, avanzamos en nuestro recíproco conocimiento, en saber cómo éramos, cuáles eran nuestras tradiciones, nuestro modo de hablar, nuestras palabras propias de cada región, etcétera. Y avanzamos en el proyecto de integración latinoamericana entre el año 2000 y el año 2015,
muchísimo más de lo que se pudo haber hecho desde los mismos tiempos de la reunión de Guayaquil. El año 2000 al 2015 son el año del relanzamiento del proyecto sanmartiniano y bolivariano, en donde Chávez, Correa, Pepe Mujica, Lula en el Brasil, Evo Morales en Bolivia, hasta Santos en Colombia. Me acuerdo de verlo a Santos en Colombia, junto con Piñera, en nuestro bicentenario del 25 de mayo del 2010, abrazado con Chávez, con Cristina, con Evo Morales. Sí. Hemos avanzado muchísimo más de lo que pudimos hacer durante todo el siglo XIX y el siglo XX. El contexto mundial en el cual hoy nos estamos debatiendo es el más propicio para relanzar, reformular y sostener nuestro proyecto de integración. Es más, si no logramos integrarnos como un gran conjunto de naciones federadas o con la forma constitucional que se les ocurra, desaparecemos como protagonistas de la historia. Ninguno de nosotros es lo suficientemente fuerte y grande como para poder jugar un papel principal. Solo unidos podemos los latinoamericanos jugar en las grandes ligas. Hay una crisis a nivel mundial de la hegemonía del capital financiero. El mundo unipolar, como resultado de la caída de la Unión Soviética, está llegando a su fin. Es evidente y coinciden todos los analistas, los propios y los impropios, todos los analistas, que después de esta situación bélica en Europa, el mundo va a ser otro. Los protagonistas de la política internacional van a ser otros y la hegemonía monopólica del imperialismo norteamericano va a llegar a su fin y todos los conjuntos de los pueblos, como llama Francisco, de los pueblos periféricos, van a poder ser protagonistas de su propia historia. Nunca en todos estos años hemos tenido los latinoamericanos una mejor oportunidad para unificarnos definitivamente. La era del neocolonialismo imperial capitalista ha comenzado su fin. Hemos comenzado a vivir la era de los grandes espacios continentales. Este es el legado del abrazo fraterno de San Martín y Bolívar. Este es el legado de Perón, de Getúlio Vargas, de Aya de la Torre y de Fidel Castro. Este, compañeras y compañeros, es el legado del comandante eterno Hugo Chávez, que convenció al país de los grandes carros de los años 60 a dejar de mirar hacia el norte, dar vuelta a los ojos y encontrarse con este enorme continente al que vamos a unificar. Gracias. Bien.